acuerdo? ¿Sí? Y las voy a acompañar en el curso de lenguaje. Nadie me manda sus carreras, o yo no sé frente a quiénes estoy, frente a futuros abogados, frente a futuros médicos. Ah, ya, te da miedo decir por las malas vibras. Puedes decirlo por interno, ¿no? Yo siempre te voy a desear lo mejor, siempre. El mayor reto de un profesor es que el alumno logre ingresar, o por lo menos en su curso, logre responder las preguntas, ¿no? Ingeniería agroindustrial, medicina, odontología de gallos. Están locos, señor. Un tornillo les falta. Psicología, ingeniería de sistemas, medicina. No, sí, pues. Difícil, pero no imposible. No imposible. Muy bien. Contabilidad, caramba. Bien, muchachos. Un gusto entonces conocerlos. Los voy a acompañar y cualquier pregunta o duda que tengan, mándenlo. Si quieren, mándenlo por interno, ¿de acuerdo? Pero siempre mándenlo, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos con la clase porque de ahí nos falta tiempo y estamos volando con los tiempos. A ver, primer punto, hoy día nos toca un tema facilito. Voy a preguntar, ¿ya? Un oral, chicos, lo que les gusta a ustedes, un oral. A ver, voy a llamar a ver, aquí. Diana, Dianita, ¿estás ahí? ¿Podrías activar tu micrófono? O si no tienes micrófono, por el chat. Estimada Diana, ¿de qué forma nos comunicamos los humanos, Diana? ¿Cuáles son las formas de comunicación que tenemos los humanos? Diana, ya, oral, verbal, escrita. Ya, es más o menos así. Es más o menos así. La comunicación, para comenzar, es de todo ser vivo, ¿ya? La comunicación puede ser humana y no humana. Recordemos que los animales y vegetales también necesitan comunicarse para poder desarrollarse plenamente. Entonces, la comunicación es de todo ser vivo. Obviamente a nosotros nos interesa el caso de la comunicación humana, ¿no? Y la comunicación humana puede ser verbal y no verbal, ¿ya? Verbal o lingüística. Disculpen que esa U no lleve diéresis. Lo que pasa es que aquí no hay, o sea, o yo no sé cómo hacerla, ¿ya? No verbal o no lingüística. Bien. Lunes, es lunes, señores. ¿De acuerdo? Claro, cuando decimos verbal, quiere decir que utilizas palabras, ¿de acuerdo? ¿Y cómo utilizas las palabras? Ah, puede ser, ahí viene lo que tú dices, oral, tu favorito, o hablada, y escrita, o también se la conoce como visuográfica. Con palabras, sea hablando o escribiendo. Por ejemplo, ahorita yo estoy aplicando las dos formas, porque estoy usando palabras de forma oral, pero también estoy escribiendo. Hay dos maneras de usar palabras, hablando o escribiendo, ¿ya? Pero el humano también se comunica de otra forma. A ver, yo te hago así, ¿no? Cuando entré a clase hice esto. Hola, moví mis manos. O sea, la comunicación no verbal. Gestos, la comunicación visual, como por ejemplo colores, dibujos, la comunicación táctil, la gente se da la mano, acaricia, besa, golpea por algún motivo, porque quiere transmitir un mensaje también a través de ese apretón de manos, de ese abrazo. Sí, también se transmite el mensaje de manera táctil, ¿de acuerdo? De manera
auditiva también, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con aplausos, con toc, toc, toc de la puerta y así, muchas maneras que tenemos de comunicarnos. Bien, ahora yo te pregunto, de estas dos formas de comunicación humana, verbal y no verbal, ¿cuál es la más eficiente para el hombre, jóvenes? ¿Cuál es la más eficiente para el hombre? La que le permite transmitir de manera más precisa lo que quiere transmitir. Obviamente, la comunicación con palabras. El humano ha logrado desarrollar un sistema que le permite comunicarse a través de palabras. Este sistema que se encuentra en nuestra base biológica se ha desarrollado gracias a la inteligencia que tiene el humano al uso de su razón, la que le ha permitido crear, ¿no? En su evolución este sistema. ¿Cómo se llama el sistema que nos permite comunicarnos con palabras? Quiero que esto lo responda Fabricio. Fabricio Aguilar. Fabricio Aguilar. ¿Cómo se llama ese sistema que le permite al humano poder comunicarse de manera verbal, o sea, con palabras? Algo que el animal, el perro, y no hablo de tu ex, porque uno me dice, mi ex sí habla. No, no, hijita, por favor, ubícate, tus traumas más tarde, ¿ya? El perro, o sea, el animal literal, no puede producir palabras. A ver, el código. Ya, el código es el sistema, la lengua. Pero, ¿cómo se llama el sistema que nos permite adquirir esa lengua, aprender la lengua, manifestarla a través del habla? Muy bien. Ese sistema que el hombre ha logrado constituir en su base biológica a partir de la evolución, ¿no? O a través de la evolución y las necesidades y la inteligencia que tiene para hacerlo, ¿de acuerdo? Se llama lenguaje. Es el lenguaje el que te permite adquirir un código, o sea, una lengua. El código es la lengua, ¿de acuerdo? El lenguaje. Si tú te puedes comunicar a través de palabras, es porque tienes esto, lenguaje. La comunicación verbal se da porque tienes la capacidad de aprender palabras y de pronunciarlas, combinarlas, producir nuevos enunciados. Ya, eso se llama lenguaje. ¿Cómo se define el lenguaje? Puede definirse como un sistema, porque está altamente organizado, o también como una facultad que tiene el humano de poder establecer una comunicación. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá facultad exclusiva del hombre. Eso es importante, ¿no? La comunicación, joven, la comunicación es de todo ser vivo, o sea, el humano y el no humano se comunica. O sea, un perro ladra, ¿no? Los movimientos de las abejas. Muy bien, ellos se comunican, pero la facultad de poder comunicarse con palabras, eso es solo del hombre. Eso se llama lenguaje y es una facultad exclusiva del hombre, facultad exclusiva del humano, que le permite comunicarse a través de signos articulados. ¿Qué son signos articulados? Palabras, hijito, palabras. Lo que estoy haciendo ahorita es articular. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Juntar mis labios, producir sonidos, combinar los sonidos para producir palabras. Eso es sonidos articulados. O también se le llama signos, ya, sonidos articulados, vamos a poner acá ya. Sonidos articulados. O también se le dice signos lingüísticos, o sea, palabras, porque existen otros signos que no son lingüísticos. Una sonrisa es un signo. En general, un signo es todo elemento que tú hagas perceptible para el receptor y que el receptor lo entienda.
Ese es un signo. Si te hago esto, es un signo de aguja. ¿Por qué? Porque cuando tú ves, entiendes algo, ese es un signo. Pero eso es un signo no lingüístico. Hacer esto es un signo no lingüístico. Hacer esto es un signo no lingüístico. Pero usar palabras también es un signo. Primero, porque es perceptible, ¿no? Tú escuchas la palabra o la lees. Y segundo, porque llega algo a tu mente. Ese es un signo. Cualquier elemento perceptible que evoca algo en tu mente, ese es un signo. Pero lingüístico específicamente, palabras. Ahora, ¿qué me pueden preguntar en el examen de admisión acerca del lenguaje? ¿Qué suelen preguntar? Suelen preguntar características, ¿de acuerdo? Así que hay que recordar esto ahorita. Características. ¿Cuáles son las características del lenguaje? Eso sí, tenemos que tenerlas presentes. Creo que hay uno que es más rápido que flecha, pero no importa, ya lo hice así. Vamos a poner por acá. ¿Cuáles son las características del lenguaje? Vamos por aquí. Primer punto. El lenguaje es universal, jovencitos, porque es propio de todo ser humano. No importa en qué comunidad hayas nacido, si es una comunidad árabe, comunidad andina, comunidad de quechua hablantes, cualquier comunidad, tú puedes aprender una lengua según el lugar donde naciste, pero tienes la capacidad para hacerlo. Miss, ¿estás segura de que todo ser humano tiene esa capacidad? Porque he visto personas que no pueden hablar. Ah, claro, todo ser humano en condiciones, digámoslo así, saludables, porque obviamente al ser el lenguaje una facultad del humano, como cualquier facultad, el humano puede perder ciertas facultades, ¿no? Por alguna complicación genética, porque, bueno, la mayoría es porque padecen de sordera, ¿no? A personas que son sordas, que nacen sordas, eh, va a ser muy complicado que puedan producir palabras o en general sonidos que no han oído, ¿no? Porque nosotros para poder producir palabras o aprender una lengua o aprender el código, como lo dijo Fabricio, lo primero que necesitamos es oírlas, ¿no? Desde chiquitos. A los 6 meses ya están los padres enseñándole la lengua al hijo, ¿no? Le agarran su labio así y dicen, a ver, mamá, mamá, bebé. Y el bebé intenta imitar los sonidos, necesitamos escuchar primero. ¿Ya? Pero si no hubiera esa complicación, por ejemplo, de la sordera, en general, cualquier ser humano, independientemente de la nacionalidad, independientemente de la religión, la creencia política, qué sé yo, todo ser humano tiene la capacidad de poder aprender una lengua. O sea, esa facultad llamada lenguaje, ¿ya? Es universal, es racional, es producto de la inteligencia, el uso del cerebro. Inclusive hay áreas en nuestro cerebro destinadas a la comprensión y la producción de palabras. Entonces, ustedes en psicología han trabajado las áreas de Wernicke y Broca. Son áreas del cerebro responsables de el aprendizaje de una lengua, de la producción y del entendimiento, ¿no? Entonces, eso es producto de nuestra actividad cerebral, de nuestra inteligencia. Y sabes, el lenguaje va mucho más allá, o sea, lo es todo, porque tal vez no te das cuenta, pero el lenguaje te permite entender de una manera el mundo. ¿Y sabes cuándo te vas a dar cuenta? Con el paso de los años, y te vas a dar cuenta que a veces una palabra que te digan puede cambiar por completo tu personalidad. El lenguaje trasciende, el lenguaje organiza la manera en cómo pensamos.
Tú puedes ver a un chico que puede ser grosero, pegalón, un niño problema, ¿no? Un niño que no entiende de reglas, que golpea a un animal. Tú vas y le dices, a los animales se los respeta. Cuando tú golpeas a un animal, tal vez tú pienses que el perrito no siente, pero sí siente. Ten empatía. Tú puedes elegir ser una buena persona, pero en este momento estás eligiendo ser una mala persona. Estás queriendo engañar tu cerebro pensando que el perro no siente. O de repente lo sabes, sí sabes que lo siente y estás disfrutando hacerlo. O una de dos, o tienes un problema, ¿no? Psicológico gravísimo, o no te has dado cuenta que te estás convirtiendo en un pésimo ser humano. Tal vez a la primera no te entiendan, pero si se lo dices, a veces sí, ¿ah? A veces a mí me ha pasado que yo muchas veces he vivido en mis ideas y basta que alguien me lo diga, me saca del cuadro. El lenguaje permite eso, cambiar, entender, darte cuenta. A veces no lo entendemos a la primera. Claro, a veces nos cuesta entenderlo y lo entendemos con el paso del tiempo también, es verdad. Pero ¿cómo lo logramos finalmente? Por el lenguaje que utilizan tus padres contigo. Si tu padre es muy respetuoso, estoy segura que como te comunica tu papá, tú también. Yo soy chalaca, por ejemplo, ¿no? Siempre he sido brava yo, siempre he sido respondora. Señora, ¿usted qué se ha creído? ¿Por qué me va a hablar así? ¿No? Porque así me enseñaron a comunicarme. Ya luego me he ido poco a poco civilizando, ¿no? Falta mucho por afinar, por pulir. Entonces, el lenguaje lo es todo. El lenguaje permite cómo tú entiendes el mundo. Es más, a veces ni siquiera sabes lo que sientes, hasta que lo expresas en palabras, ¿no? Hasta que alguien te enseña a ponerle nombre, ¿no? Estás incómodo, mira, lo que estás sintiendo ahorita se llama frustración, se llama pena, se llama cólera, se llama emoción, se llama nervios. Una vez que comienzas a ponerle nombre a lo que sientes, puedes saber expresarlo mejor. O sea, el lenguaje no es todo. Porque a veces uno ni uno mismo se entiende porque estás incómodo. Ah, estás incómodo por esa razón. Eso se llama frustración. Lo que tú sientes se llama complejo. Lo que tú sientes, le pones nombre a todo. Eso es lo que el humano le ha permitido mejorar su calidad de vida, pues. O al revés, ¿no? Las palabras también destruyen. Hay gente que dice, no, yo no soy violento, pero cada que puedes, estás criticando o insultando, minimizando o fijándote qué hace el otro de mal para criticarlo ahí y juzgar, ¿no? Y utilizar a veces insultos. Las palabras también destruyen a las personas. Ese es el lenguaje. El lenguaje lo es todo. Y para ir a casos mucho más prácticos todavía, cuando lees un problema matemático, ¿no? ¿Cómo es que a veces una coma, los profesores de matemáticas muchas veces me han dicho, Miss, ¿cómo se entiende este mensaje sin coma y cómo se entendiera si tuviera una coma, ¿no? O sea, el lenguaje, hasta para resolver matemáticas, física, lo es todo, ¿no? Sin lenguaje, discúlpame, pero no eres nada. Nada, mentira. Ya, entonces, producto de la actividad cerebral es racional, ¿ya? Es además innato. Esta postura la planteó un lingüista y además un político llamado Noam Chomsky, estadounidense. Él postuló la idea de que el lenguaje no se aprende en la sociedad, como si se pensaba antes. Porque, claro, si tú pones a un niño solito, solamente lo asistes para darle de comer, nada más, para que pueda sobrevivir, ¿no? Pero luego lo aíslas de la sociedad, ese niño eh, no va a hablar. Por eso se pensaba que el lenguaje es social. El niño tiene que encontrarse un medio social que le enseñe a aprender una lengua, ¿verdad? Pero Noam Chomsky propone la idea,
de que no es que el lenguaje sea social, sino que tiene un lado social, obviamente. El lenguaje tiene un lado social, se llama la lengua. Esa lengua necesita un factor social. Para que tú hayas aprendido el castellano y otros quechua y otros francés, ha necesitado un contacto humano que alguien le enseñe, ¿verdad? Pero obviamente si no estás en el lado social, no lo va a aprender. Pero no quiere decir que no tenga la capacidad de aprender. Esa capacidad está ahí, presente en el niño. Aunque no haya alguien que le enseñe, él va a tener esa capacidad. Apenas hay un factor externo que se le enseñe, va a aprenderlo. Pero la capacidad de aprenderlo está intacto ahí, en él. No se enseña, ya está dentro de su base biológica, dentro de sus genes. Algo que, por ejemplo, no tiene un perro, ¿no? Así le pongas todo el factor social del mundo, así te le pases todo el día, mañana, tarde, noche, enseñándole el perro a hablar por 10, 20, 30. Bueno, no vive tanto un perro, ¿no? Por muchos años, no, no va a hablar. En cambio, un niño puede estar mucho tiempo solo, pero apenas le enseñe, sí va a poder hacerlo. Entonces, el lenguaje, o sea, la capacidad de poder aprender un código, una lengua, es innato. Es innato, además, es heteróclito. ¿Qué significa heteróclito? Que puedes, hetero significa distinto, ¿no? Heteróclito viene de la palabra heterogéneo. El lenguaje no solamente es objeto de estudio de la lingüística. Hace un momento te hablé de la psicología, que también te enseñan las áreas encargadas del lenguaje, enfocándose en su base biológica, ¿no? O sea, qué órganos, qué parte del cerebro se encarga de la producción y todo lo demás. El lenguaje es estudiado eh, por la antropología, cómo el lenguaje ha permitido el desarrollo de la humanidad, el avance, ¿no? Entonces, puede ser estudiado en la historia también, ¿no? Como el hombre al inicio no se comunicaba, luego va evolucionando y el lenguaje es parte de esa evolución y todo lo demás, ¿no? De la historia, heteróclito, estudiado por diversas áreas, disciplinas, ¿no? No solo desde la lingüística, hasta en literatura, ¿no? En literatura estudiamos lenguaje. Cuando llevamos figuras literarias, nos damos cuenta cómo el lenguaje nos permite decir muchas cosas sin decirlas. Y tú te enamoras por cómo una palabra encierra tanto mensaje. Blanca Varela, tras la rosa, sombra. Qué potente mensaje. Si te pones a analizar, solo dos versos en su poema después. Tras la rosa, sombra. Rosa, símbolo de belleza, perfección, sirve para enamorar, sirve para halagar a una mujer, que es como Rosa. Blanca Varela te mata diciendo, tras la rosa, sombra. Hay algo malo, hay algo triste. ¿Cómo es que las palabras pueden estar cargadas de tanto significado? Hasta en la literatura se usa el poder que tiene el lenguaje, ¿no? En su función estética. Entonces, es estudiado desde diversas disciplinas, heteróclito. El lenguaje, además, es doblemente articulado. Esta partecita vas a tener que estar atento, por favor. ¿Qué quiere decir que el lenguaje sea doblemente articulado? Que implica dos interacciones. La primera, utilizar unidades sin significado, o sea, fonemas. Tú puedes producir la M, mira, M, L, A, R, S, sonidos, ¿ya? Pero si tú combinas esos sonidos, te va a dar unidades con significado.
Se llaman morfemas. Y ahí, lo que pasa es que esto permite que puedas recombinarlas. Por ejemplo, ¿cuántos sonidos utilizamos en nuestra lengua? A ver, muchachos, voy a llamar a alguien. Voy a llamar a alguien. Permítame un segundo. Está ahí Chávez, Chávez Anchiraico, Chávez Anchiraico. Chávez, eres alumna, alumno, alumne. ¿Eh? Allá, genial. Entonces, estimada alumna, eh, ¿cuántos sonidos tenemos en la lengua castellana? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos sonidos utilizamos en el día a día? 24, muy bien. Es más, en nuestra área dialectal, en el Perú, solo usamos 22, ¿no? Porque no usamos ni la Z española ni la doble L, somos yeístas y el fenómeno del ceseo, ¿no? No eran 20, no, 24 formalmente y 22 en la realidad, ¿no? Bueno, entonces, ay, perdonen chicos, perdonen. Ya, entonces, con 24 sonidos, decimos todo lo que decimos en el día a día, con tan solo 24 sonidos. Estos sonidos crean morfemas, unidades con significado. Voy a ponerlo entre, vamos a ver si me alcanza para poner corchete acá. Sí. Fonemas, unidades sin significado, son sonidos, ¿de acuerdo? Y por acá, morfemas, unidades con significado. Ya, pero no entiendo a qué viene esto. Que gracias a la doble articulación es que yo puedo crear muchísimos enunciados. El lenguaje, gracias a la doble articulación, el lenguaje es productivo, porque produce palabras, produce. Tú no te das cuenta, alumno, pero la capacidad del lenguaje te permite combinar vocales, consonantes y crear morfemas. No te das cuenta, pero los morfemas tú los reutilizas a cada rato. Un ejemplo, el morfema de género femenino, la A. Ya pues niña, alumna, señorita, doctora, tú no te das cuenta, pero utilizas a cada rato el morfema ER. ER significa oficio. Y no te das cuenta, pero siempre utilizas el ER para indicar oficio. Portero, jardinero, cocinero, mesero. Utilizas eso. Puedes crear muchísimos enunciados a partir de unidades que son limitadas, fonemas y morfemas. Entonces salió el TikTok y automáticamente TikTokeros. Me permite crear palabras, infinitas palabras, combinando sonidos y morfemas. El lenguaje es productivo, pero además, ¿por qué es productivo? ¿Por qué produce? Produce. Porque tiene la capacidad de crear, es creativo, en el sentido de que al inicio el humano solamente repite lo que le enseña mamá y papá, ¿no? A ver, ¿cómo se dice? Tetita, y el niñito solo repite, teta, teta, teta. Mamá solo repite, pero luego comienza a producir sus propios enunciados. Cuando te vuelves un profesional, por ejemplo.
comienzas a lanzar mensajes que tu papá y tu mamá nunca te enseñaron, porque además ni estudiaron en la carrera, ni sabían esos conocimientos que tú has adquirido. Y vas a comenzar a producir, porque el lenguaje es creativo. El lenguaje es creativo, productivo. Y el lenguaje también es económico. ¿Qué quiere decir económico, chicos? Una idea, un ejemplo de, eh, un ejemplo de, que usa un término que puede significar muchas cosas, se saca de plata de ahí enseñando. No entendí eso. No, no. Es económico porque te ahorras el esfuerzo. Por ejemplo, una palabra, si me sirve, o un significado, si me sirve para usarla es como tu ropa, ¿no? Te compras un vestido para una fiesta, pero luego te puede servir para en otras fiestas, no vas a gastar de nuevo en otra fiesta, ¿verdad? Te pones nuevamente el vestido, aunque las mujeres no hacemos eso, no nos gusta la mujer. Lo confieso. Yo igual, yo ya superé mis prejuicios, obviamente con los años uno supera, pero inicialmente no me gustaba, ¿no? Que me vean con el mismo vestido y me vean así, económica. Pero hoy en día yo creo que son estupideces mías, ¿no? O sea, no dependo de la opinión de nadie y esas cosas. Pero claro, eso lo aprendí en el tiempo también, ¿no? Y con palabras, con el lenguaje lo aprendí muchas cosas también, ¿ya? Porque no me daba cuenta hasta que lo entendí con palabras que lo que estaba haciendo era una tremenda ridiculez. Bueno, algo así con lenguaje. Por ejemplo, una palabra, por ejemplo, pensemos en la palabra puerta. La palabra puerta se inventó para nombrar este objeto de madera, de vidrio, de lo que sea, que protege un lugar para cerrarlo, para entrar, para cerrar, para salir, ¿no? Puerta. Pero esta palabra también puede utilizarla en otros contextos. Hijita, por favor, estudia inglés. Es como una puerta al mundo. Mira, qué cómodo se me hizo utilizar una palabra con otro significado y le di otro significado ahora. Como era para estar en cualquier parte del mundo. Ya, esa es economía lingüística. Y el mejor ejemplo, efectivamente, es la polisemia. ¿Qué es la polisemia? Una palabra puede adquirir muchos significados. Ah, pero eso sí, tú eres consciente. ¿Por qué no dije, por qué no, también puedo decir ventana, pero ¿por qué no dije pizarra? ¿Por qué no dije, hijita, el inglés es una pizarra al mundo? Porque no hay muchas cosas en común. O una silla al mundo, no. Para yo elegir puerta y no silla, es porque tiene algo en común, ¿me entiendes? Entonces, evito el esfuerzo de utilizar otra palabra y esa palabra se presta y se entiende lo que estoy diciendo. Esa es economía lingüística. Como que después de 2 semanas lo uso para que se olviden. No entendí eso. A ver, explícame eso. Explícame eso. Porque no se adapta el contexto. Después de 2 semanas lo uso para que se olviden. ¿A qué te referirás? Explícame, por favor. Bueno, hasta que me expliques. Ah, ahorita vamos por ahí, ahorita vamos por ahí, ahorita vamos por ahí. El lenguaje, además, es limitante. ¿Qué quiere decir que el lenguaje sea limitante? Eh, que el lenguaje, es lo que te dije al inicio, te permite entender de una manera el mundo. El lenguaje te permite comprender la realidad.
Las palabras, te dije hace un momento, tienen ese poder. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, decía Wittgenstein. Porque lo que te dije al inicio, a veces una palabra puede hacerte entender tantas cosas que mientras que no las sabías, no sabías cómo comprender, no sabías ni siquiera que eras víctima de. Eso me sirvió a mí, por ejemplo, para discutir con mi esposo, ¿no? Antes no entendía por qué me daba cólera ciertas cosas hasta que me enseñaron a ponerle nombre, ¿no? Ah, tú no te das cuenta, le decía a mi esposo, pero lo que estás haciendo se llama manipulación. Tal vez ni siquiera tú lo sabías porque tampoco le dabas ese nombre, pero manipular implica que si yo no hago algo que no deseo, pero que tú sí deseas que yo haga, entonces te molestas conmigo y te resientes conmigo, como pidiéndome a que, ok, para que no te molestes conmigo, voy a tener que hacerlo. Entonces, cuando le pusimos nombre, manipulación, ya hasta él se dio cuenta que era un manipulador y que no, no, esto no quiero hacerlo. O a veces yo también hacía eso. También me resentía. Ah, no, es que no me quiere acompañar, no me quería jalar hasta la avenida. Entonces, yo también lo estaba manipulando. O lo que es peor, manipulaba a mis hijos. Ah, no les he contado, ¿no? Que tengo hijos, tengo maridos, digo, marido, el plural se me escapó, hijos, ¿no? Entonces, uno también, cuando le pones nombre, ¿no? Cuando veía videos de psicólogas que me decían, no le puedes decir a tu hijo, come, porque así ya no te voy a querer. Si no comes, ya no te amo entonces. No, desde chiquito le estás enseñando a que sea manipulado. Tu amor es incondicional. Coma o no coma, se porte bien o no se porte bien. Tú corriges la conducta. No tienes por qué meterte con los sentimientos o decir, ya no te amo, ya no te amo porque te portaste mal. Mira, las palabras me permitieron entender de otra manera la crianza de la que a mí sí me habían enseñado que era normal, ¿no? Entonces, el lenguaje limita la manera en cómo ves el mundo. Por eso tú dices, ¿no? Porque hay gente que tiene hijos sin tener economía. ¿Cómo hay gente que se reproduce y los más pobres son los que más hijos tienen? Falta de educación. ¿Y cómo accedemos a la educación? A través del lenguaje. ¿Por qué crees que hay gente que dice deben existir leyes para que en el colegio se transmita educación sexual? Porque el lenguaje, o sea, diciendo, hablando, oye, ¿sabes? Hay muchos niños que son abusados sexualmente desde sus casas y no lo saben. No saben que son abusados porque nadie le puso nombre a eso. Porque desde chiquitos fueron tocados. Ellos no saben que es un abuso. Hasta que alguien le dice, si alguien toca tu cuerpo, está siendo víctima de abuso sexual. O sea, la palabra le permite al niño entender, soy víctima, que no es normal que te toquen. Las palabras permiten entender. Fíjate, una persona puede ser víctima sin saber que es víctima, hasta que el lenguaje te permite entenderlo. Entonces, el lenguaje limitante va a limitar tu entendimiento de la realidad. Y finalmente, el lenguaje es biplánico, justo lo que me preguntaba por ahí una alumna. ¿Qué significa que el lenguaje sea biplánico? Ah, que se manifiesta mediante dos planos, es decir, ¿cómo sé yo que usted tiene lenguaje joven? ¿Cómo sé yo que usted tiene lenguaje? A ver, dígame, ¿cómo me doy cuenta que usted tiene la capacidad de poder comunicarse a través de palabras? Porque hablas muy bien, porque hablas. Pero, ¿qué es lo que hablas? Ah, una lengua, pues. Una lengua que has aprendido. En este caso, el castellano. Lengua y habla son los dos planos del lenguaje. ¿Sí?
Vamos a ponerlo por acá. Lengua y habla. Esto de aquí ha venido en examen de admisión. Hace poquito, en el último examen, ha venido. En el examen anterior ha venido. En el simulacro, perdón. Puede venir. Facilito. ¿Por qué digo que es facilito? Porque lo usas todo el tiempo. Lengua y habla. Vamos a intentar definir, ¿no? Aproximarnos a una definición de lo que es la lengua y lo que es el habla. ¿Qué es la lengua, señores? Pensemos, castellano. ¿Qué es el castellano para ti? A ver, con tus palabras, por favor. Quiero leerte. No quiero llamar a nadie. Quiero que todos libremente, ¿y te acuerdas de qué? ¿De qué? ¿Tú te acuerdas de qué? Dime de qué. Sí me acuerdo, me dices. A ver, lo voy a leer. Díganme, por favor. Representación lingüística. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? La lengua es una lengua. Oye, pero a ver, yo diría esto, ¿no? Para mí el castellano son todas las palabras que usamos, Exactamente, ese es el castellano, eso es una lengua, las palabras que te permiten representar una realidad. Como hace un momento te dije, ¿no? Las palabras permiten representar una emoción, ponerle nombre a lo que es un abuso, ponerle nombre a lo que es manipulación, ponerle nombre a todo eso, esa es la lengua. Me permite nombrar sentimientos, realidades, pensamientos. Es la forma de hablar. Ah, ese es el habla, pues. Es el sistema social de comunicación y el habla es el uso individual. Muy bien. La lengua serían las normas que todos conocen y aceptan. Muy bien. Desde una definición más sencilla, la lengua son todas las palabras que usamos que nos permiten entender mejor la realidad. Ok, la lengua son todas las palabras que usamos, pero las palabras no están sueltas, ¿no? Yo no puedo agarrar cualquier palabra y combinarla y decir, por favor, pollo quiero pan con... No, yo tengo que organizar. Primero el verbo, luego el sustantivo, quiero pan, y luego la preposición va entre los dos sustantivos, entre pan y pollo, pan con pollo. Yo no puedo decir pan con, dejar la preposición suelta. Nadie deja las preposiciones sueltas. Amigo es novio de. No, amigo es novio de. Nadie deja una preposición suelta. La preposición siempre va entre nexo, entre dos palabras, como nexo, ¿no? Entonces, eso que tú conoces se llama sistema. El entender que el orden es importante, el cómo usar los verbos. Jugué, juego, jugaré, entender los tiempos. Ya, ese sí se llama sistema. ¿Por qué? Porque las palabras no están sueltas, no las puedes usar como tú quieras, ¿no? Hay un esquema, hay una estructura, hay una organización para usarlas. Esa organización, esas reglas de uso, se llama gramática. Todas las lenguas tienen gramática. Incluso una persona que no ha ido al colegio a estudiar su gramática, ¿de acuerdo? Sabe gramática. Todo hablante de una lengua conoce su gramática. Algunos con más, con ciertas complicaciones, limitaciones, ya te dije, ¿no? Depende de cómo te formen y todo lo demás. Pero todos saben su gramática. Hasta incluso alguien que no ha ido al colegio. Entonces, la lengua no solamente es un conjunto de palabras, no, sino que hay unas reglas que rigen el uso de esas palabras.
la organización de esas palabras. Entonces, no vamos a llamar que la lengua es un conjunto de palabras, es un sistema organizado desde el pensamiento, desde la inteligencia, desde la razón. Vamos a poner sistema. Sistema. O sea, son normas, por supuesto. La gramática, lo que llamamos gramática, son todas las normas para hacer uso de la lengua, ¿no? Eh, y la vamos aprendiendo con el paso de los años, con la corrección, ¿no? No se dice jugaste, se dice jugaste. Vamos aprendiendo un poco más de gramática, un poco más de gramática. Por imitación también, ¿no? Vemos cómo otros hablan y nosotros hablamos como ellos. Ya entonces es un sistema, ¿ya? ¿Qué emplea quién? ¿Quién emplea ese sistema? Una comunidad. La lengua no es universal, señores. Cuidado con las características, porque eso sí viene en examen de admisión. Si te preguntan, ¿la lengua es universal? Tú puedes pensar, ah, claro, es universal porque todo ser humano aprende una lengua, ¿no? No, no. La capacidad de aprender la lengua se llama lenguaje. El lenguaje sí es universal, la lengua no. Porque si la lengua fuera universal, todos hablaríamos una sola lengua y no, hay millones de lenguas. Creo que no millones, no, más de 600 lenguas en el mundo. Entonces, eh, la lengua no es universal, pues, sino todos los humanos hablaríamos una misma lengua, un mismo código. La lengua es social, por acá lo dijeron varios alumnos. Es social y las reglas las respetamos todos. Y si alguno no quiere respetarlas, no va a ser entendido, corre el riesgo de no ser entendido, ¿no? O va a ser entendido pero con dificultad o tergiversada la información. En general, nos sometemos a las reglas para ser entendidos, porque es algo social, no es algo individual. La lengua es algo social. Emplea una comunidad para relacionarse, para comunicarse. Esa es la lengua. Un sistema altamente organizado que le permite al humano poder desarrollarse plenamente. Ya tú sabes, más palabras conoces, mejor entiendes el mundo. Le pones nombre a cada cosa y mejor entiendes el mundo y tu vida, tu calidad de vida mejora, ¿no? Si no supieras cómo decir tengo hambre, te morirías de hambre. Si no supieras decir me duele tus palabras, seguirías aguantando el dolor sin que nadie te entienda. Las palabras te permiten relacionarse, mejorar tu calidad de vida. Claro, pero el sistema está aquí en la mente. Es algo abstracto. Ahorita mismo, aunque tú no hables, estás pensando. Todo lo que estás pensando está basado en la lengua. Tengo hambre, más tarde voy a salir, a qué hora acaba mi clase, la profesora no me cae. No sé, lo extraño. Todo está en tu mente. Eso es algo abstracto. La lengua es abstracta. Es psíquica, muy bien, Charles. Entonces, ¿cómo se manifiesta Miss? ¿Cómo mi papá me enseñó el castellano? Hablando, obviamente, tiene que tener una manifestación concreta, sino cómo te transmite tu padre a ti el castellano? Hablando. Ese sistema se manifiesta hablando. El habla es el acto de concretar lo que tienes en tu mente. Si la lengua es el sistema, el habla es el uso de ese sistema. Si la lengua son las reglas, el habla es la transmisión de esas reglas, el empleo de esas reglas. Es el uso que cada persona hace del sistema de la lengua. Cada persona. Con esto te quiero decir que el habla es algo individual. Claro,
A ver, todos nosotros sabemos el castellano, pero no todos lo manifestamos de la misma manera, ¿sí o no? Existen diferencias. Primero, diferencias dialectales. Dialecto se llama eso. ¿Qué es el dialecto? Es la variación de la lengua por región. El castellano hablado en España no es igual al castellano hablado en Perú, México, Argentina. Hay diferencias. Pero incluso dentro del mismo país, de la misma zona, imaginemos que pertenecemos al mismo lugar. Somos chalacos. ¿Hay alguien aquí del Callao, por favor? ¿Alguien pituco como yo? ¿Alguien que venga del Callao aquí? Nadie. Bueno, ya les dije, todos son pobres, nadie alcanza mi nivel socioeconómico. ¿Ok? Entonces, no importa, no importa, chicos, algún día mejorarán, ¿no? Por algo estamos en virtual. Ok. Entonces, aunque seamos los dos del Callao, va a haber diferencias. Por ejemplo, un hombre y una mujer del Callao, misma zona geográfica, van a hablar distinto a pesar de que estén en la misma zona geográfica, porque el género es un motivo por el cual las personas hablen diferente. La edad, la formación académica, ¿no te has dado cuenta? En el Callao hay gente que habla de forma muy culta y también estamos lo más piraña, lo más avesado, claro, porque aunque estén en la misma zona geográfica, no todos tienen la misma, eh, la misma situación socioeconómica, ¿sí? El nivel socioeconómico en el que te encuentres también determina en tu forma de hablar, por supuesto. Un niño criado en el abandono, sin padres que lo orienten, que lo guíen, un niño que se crea en medio de la calle, porque existe, es una realidad, se evidencia claramente en su forma de expresión. Frente a un niño cuyos padres están constantemente formándolo, educándolo, diciendo así no se habla, ¿no? Pues somos producto de lo que han hecho en nosotros, al inicio de nuestras vidas, por lo menos. Un niño cuyos padres dicen, lee, fórmate, mira cómo se habla. Y además recibe, o sea, en su entorno ve cómo otros hablan de manera elegante, de manera culta, con respeto. Se nota también. El factor socioeconómico es un motivo por el cual las personas tienen diferentes maneras de hablar. Se llama sociolecto. El primero es el dialecto. La lengua presenta variaciones de acuerdo a la zona donde estés, ¿ok? Pero el otro es el sociolecto, al grupo al que pertenezcas. Si eres pobre, si eres rico, si eres hombre, si eres mujer, si eres profesional, si no eres profesional, si eres un técnico, si eres un carpintero, si eres un cobrador de combi. Hablando de cobradores de combi. Muchos se llevan mal con los peatones, ¿no? ¡Ah! Los quieren asustar porque no cruzan rápido. ¿Ves cómo el lenguaje hace que uno normalice cosas? Ya, entonces, eso es sociolecto. Pero incluso, imaginemos, dos personas que están en la misma zona geográfica, o sea, no tiene por qué haber motivo de variación dialectal. Y además son dos mujeres o dos hombres. Además, tienen la misma edad, o sea, no varía por género ni tampoco por edad. ¿Ya? Ambos hombres, ambos 25 años, ambos estudiaron en el mismo colegio, ambos estudiaron o tenían la misma clase social, ambos tenían la misma formación académica, la misma carrera. Aún así, habrá diferencias entre ambas personas, porque cada persona habla distinta de la otra. Eso se llama idiolecto. Idiolecto, una variación individual. Cada ser es diferente del otro, hablamos de manera distinta. Mira cuántas variaciones de la lengua existen, ¿ah? El dialecto, sociolecto y el idiolecto. El dialecto, cuestión regional. De acuerdo al lugar donde naces, vas a usar la lengua de manera distinta de otra.
Sociolecto, de acuerdo al grupo al que pertenezcas. Y el idiolecto, por cuestiones individuales, personales. Cada persona es distinta de otra. Cada persona tiene su estilo, cada persona tiene su forma de hablar, de acuerdo a la familia a la que venga, qué sé yo, distinto. Dos hermanos hablan distinto. Bien, ese es el idiolecto. Bueno, vamos a recordar las características dicotómicas, ¿ya? ¿Qué quiere decir dicotómicas? Que se oponen, pero a la vez se complementan. Por ejemplo, la lengua es de todos, es social, es colectiva. El habla no es de todos, no es un producto social. El habla es de cada uno, es individual, es personal. ¿Ya? El habla es personal. Ay, caramba. La lengua, la lengua la lengua es abstracta, no la podemos ver, es mental. En cambio, el habla, yo sí puedo escucharte, es concreta, es real, es física. El habla, la lengua, perdón, es psíquica, intervienen solamente procesos mentales. El habla es física, física porque escucha los sonidos, pero interviene la mente, ¿no? Porque lo que yo hablo es lo que está en mi mente, lo que me dice mi lengua. Por lo tanto, hablar no solamente es emitir sonidos, sino que vienen desde el pensamiento, desde la inteligencia, desde la razón. Se supone que lo que yo hablo lo hablo pensando. Entonces, también involucra lo psíquico. Entonces, el habla es psicofísica. Física, pero también psíquica. ¿De acuerdo? La lengua es teórica. Todas las lenguas tienen gramáticas, reglas. El habla es práctica, es el uso de esas reglas. La lengua perdura en el tiempo, es perdurable, se mantiene de generación en generación. El habla es algo momentáneo, es un hecho efímero, breve, como tu relación. En cuanto lo dices, se acaba. Lo dices, se acaba. Hablas, se acaba. Momentáneo, es un acto momentáneo. La lengua varía, pero a través del tiempo. O sea, es casi fija, pero no es fija, porque la lengua sí presenta variaciones, solo que las variaciones no se dan de la noche a la mañana, ¿me entiendes? Para que la gente, hoy en día nadie dice alumne, ¿verdad? Yo te dije hace un momento alumne de broma, ¿no? Pero no lo decimos con naturalidad, ¿no? Alumna, alumno, bien raro que alguien diga alumne, de forma natural, espontánea. Amigue, ¿qué tal? Pero puede darse en el tiempo, claro. Lo que hoy llamamos barbaridad y salvajismo y nos escandalizamos que exista el lenguaje inclusivo y que éste realmente pueda transformar la realidad, que el lenguaje, una palabra no puede cambiarlo todo. Ay, por favor, cosita, cosita. Deja tus odios, sé objetivo. Bien, que seas homofóbico, que no te guste la gente que es diferente de ti, ok, lo respeto también, porque hasta eso hay que respetar también, ¿no? La intolerancia hay que tener tolerancia, ¿no? Pero, habla con fundamento. Ya lo hemos dicho hace un momento, el lenguaje sí puede transformar realidades. A ver, dile eso a Vallejo que utilizó la deformación sintáctica o la ruptura de la sintaxis convencional. Convénzalo a Vallejo de que el lenguaje no cambia. A ver, dile eso a González Prada, a Blanca Varela. Por supuesto que el lenguaje puede transformar la mentalidad. De hecho, el que la gente reniegue del amigues, reniegue del todes, ha puesto en evidencia eso, sus odios. Porque no dicen, no me parece. Porque es normal, ¿no? Que algo no te parezca, ¿no? No. Insultan, denigran. Son
porquería de pensamientos, está mal, esa estupidez de crear un lenguaje inclusivo. O sea, ya cuando insultas lo que no te parece, ya hay algo más que no estar de acuerdo, no hay un odio de por medio, ¿no? Que pones en evidencia. Entonces, el lenguaje es eso, poner en evidencia esas cositas. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con el lenguaje inclusivo, pero también entiendo que lo que hoy se ve como mal, en el tiempo se puede ver como bien. Eso ha pasado, esa es la evolución del castellano. Antes se decía pluvia, hoy se dice lluvia. Seguro que en algún momento hay gente que yo como que qué estupidez eso de decir lluvia. Pero luego se quedó como palabra. Lo que llamamos en un momento algo incorrecto, una deformación de la lengua en el tiempo, se vuelve regla. Y claro, primero se da en el habla, eso sí. Esos cambios primero se dan en el habla. Diacrónicamente, la transformación de la lengua primero se da en el habla. O sea, primero la gente habla mal y luego pasa a ser parte de nuestro sistema, de la lengua. Pero primero se da en el habla. El habla sí, pues es variable, ¿no? Para que la lengua cambie, se da en el tiempo, en el paso de los siglos. Se llama diacrónicamente se da el cambio. Pero el habla es totalmente variable. Uno mismo no siempre produce los sonidos igual. A veces estoy apurada y no produzco la S bien. Hazme un favor cuando estoy tranquila. Hazme un favor, pues. Si estoy apurada, no digo hazme, digo hazme un favor. Ni siquiera produzco la S a veces. Porque el habla es variable, depende de muchos factores en el momento en que me encuentre, que estoy comiendo, no sé, muchos factores. Mi estado de ánimo, qué sé yo. Totalmente variable. ¿Ya? Bien, hasta aquí podríamos resolver unas preguntas, pero mejor voy a pedirte que le tomes foto porque voy a pasar a otra página. Voy a pasar, ¿ya? El lenguaje, la capacidad que tenemos para producirle las palabras, sumamente importante el lenguaje porque es lo que nos permite entender el mundo y ojalá pudieras ponerle nombre a todo lo que sientes. Tu calidad de vida mejoraría muchísimo, pero lo vas a aprender en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Es biplánico porque se manifiesta a través del aprendizaje de una lengua, pero esa lengua se manifiesta a través del habla. Y ambas tienen características opuestas. ¿Ya? Vamos por la segunda. ¿Ya tomaron foto, chicos? Confirmen. Si alguien tiene la amabilidad de mandarla en el grupo, excelente. Muy bien, María Pía. Muy bien, Luana. Lo máximo. Ahora vamos para la segunda página. Variaciones de la lengua. A ver, ¿quién me ayuda a nombrarlas? ¿Quién me ayuda a nombrar las variaciones de la lengua, por favor? ¿Quién me ayuda a nombrar? Hace un momento lo dije. Dialecto, sociolecto. Caramba, esos son mis alumnos, caramba, qué orgullo. Dialecto, ¿sí? Sociolecto e idiolecto. Vamos a poner de frente ya. Variación diafásica, o sea, de acuerdo a las fases, de acuerdo a la situación comunicativa. Variación socioregional, o sea, a tu capacidad de poder educarte, ¿no? Más dinero tienes, más posibilidades de educarte. Lamentablemente es así, ¿ya? Y si naces en el abandono, también se evidencia tu forma de hablar, ¿ya? Variación, variación socioregional. Perdón, me equivoqué. Socioregional es acá y acá es socioeconómico. Variación socioeconómica. O también se le llama diatópica. Topos es lugar, lugar. Acá, o variación diastrática, o sea, por estratos sociales. Acá, variación diafásica. O también se le llama habla, el habla. Bien. A ver, en el caso del dialecto, debes entender que en cada lugar no se habla igual, ¿no? Y no es que por si acaso yo te pregunto a ti, ¿no? A ver, el castellano de España.
o el castellano de Perú? ¿Cuál es el castellano correcto, chicos? ¿El de España o el de Perú? ¿Cuál es el castellano correcto? Respondan, pues, chicos, respondan. ¿El de España? Ninguno. Muy bien, ninguno. No hay correcto. Simplemente son diferentes. Entonces yo no le puedo decir al argentino, un favor, no se dice pensar, se dice piensa. No se dice vos, se dice tú. No se dice che, boludo. No le puse la charapa, perdón, está mal decir charapa, ¿no? A la señorita de la selva. eh, eh, no se dice de la selva su encanto, se dice el encanto de la selva. No se dice Fuane, se dice Juane. Argentina, no se dice pollo, se dice pollo. Mexicano, no se dice aguacate, se dice palta. No, no, no se puede. Oye, no digas cachar, mexicano, porque esa palabra es una palabra malsonante, es una grosería. No, porque para ellos no es malsonante. Cachar significa ampallar, atrapar. Claro, para nosotros sí es malsonante. Es que eso se llama dialecto. Y se da por varias razones, ¿no? Fonético, o sea, sonido. Ese es lo primerito que vemos en una palabra. O sea, ¿cómo reconozco que es argentino, que es venezolano, que es por el sonido, por la pronunciación? Es lo primero. El lado fonético es la manera más sencilla de darme cuenta cómo una persona no es de aquí, no es de la zona, viene de otro lugar. Pero también por el léxico. Claro, la vez pasada un chavo me dijo, estoy arrecho. Yo, porque para nosotros arrecho tiene un significado negativo, pero para él era emocionado, molesto, nivel léxico. Ya no es una cuestión de pronunciación, no es fonético como el pollo y pollo, ya es una cuestión léxica. O más bien, perdóname, el ejemplo que te acabo de dar no es léxico, es semántico. ¿Cuál es la diferencia entre léxico y semántico? Semántico tiene que ver con los significados. Arrecho tiene un significado para nosotros negativo, con connotación sexual, pero para ellos significa molesto. O sea, la misma palabra, no cambia el léxico, cambia el significado que le das. Ese es semántico. Léxico es cuando el mismo significado le otorga diferentes nombres, diferentes raíces. Por ejemplo, para decir niño, alguien dijo guambrillo, ¿no? Guambrillo, churre, chavo, chamo, eh, ¿cómo le dicen los chilenos? Cabrito, nosotros chivolo, pibe. Ese es léxico, o sea, el mismo significado, pero de diferentes maneras o de diferentes formas de llamarlo. Cachorro, ja. Se dice elegí. ¿Ves? Ya. Entonces, ese es dialecto. Y se da a nivel incluso sintáctico también, claro. Sintáctico. Pero no cambia la norma. Las normas ortográficas son iguales para todos. O sea, por ejemplo, si tú dices pensar, ¿no? Un argentino pensa, le vas a poner tilde en la A porque es aguda y termina en vocal. Tienes que tildar la A, pensar. Lo ortográfico sí se mantiene, se respeta. Por ejemplo, ¿por qué crees que se dice fútbol y fútbol? Creo que en México dicen fútbol. Porque para ellos es aguda, para ellos no se tilda la palabra fútbol. Pero para nosotros sí se tilda fútbol, porque nosotros lo que usamos como grave. Y las graves que no terminan ni en N ni en S, como fútbol, que termina en L, se tildan. Pero si lo pronuncian ellos, fútbol no se va a tildar, porque es aguda para ellos. Para nosotros es grave. Entonces te das cuenta, ortográficamente no cambia, pero sí sonido, sí lexema, sí significado, sí organización oracional. Eso es completamente normal. Por ejemplo, en nuestro país, la gente dice la María, la Juana, el Brian, la Erika, la Esther, el Kevin, el Fabricio, el Fabián. Ahora, desde el punto de vista de la gramática descriptiva,
yo te digo, sí, en castellano se habla así, se dice artículo con nombre propio, pero desde la gramática normativa, no confundan gramática descriptiva con gramática normativa. Gramática descriptiva te describe cómo pronuncia la gente, cómo usa las palabras las personas, pero desde la gramática normativa hay formas que no son aceptadas. Miss, ¿y a quién le interesa la gramática normativa? A nosotros, los que vamos a postular a San Marcos, los que vamos a ser profesionales. Necesitamos utilizar la gramática normativa. Si vas a ir a un mercado y te vas a dedicar a vender plátanos, excelente, eres una persona honrada, trabajadora, perfecto, vas a salir adelante. No necesitas la gramática normativa necesariamente. Pero si quieres pertenecer a un mundo profesional, se te exige gramática normativa. O sea, aquella que te dice no cómo usa la gente, no cómo debes usarla. A eso se le llama dialecto estándar. Hay muchos dialectos, señorita, muchos dialectos. Pero, ¿qué pasa cuando hay tantas variedades, tantas formas de hablar? A veces dificulta la comunicación. Entonces, ¿qué se emplea? Un dialecto estándar. La vez pasada una amiga me dijo, Sheila, ¿cómo está tu charete? Caso de vida real, ¿ah? ¿Qué es charete? No entendí. Se interrumpe la comunicación porque está usando un término muy regional, charete. En vez de decir charete, puedes decir esposo, es más estándar. Utilizar términos lo menos regionales posible. Pero ojo, el dialecto estándar es una variedad más, no es que sea la única, solo que es la variedad que tú como futuro profesional debes emplear. Porque imagínate pues tú en una, que seas abogado, ¿no? Y que des tu testimonio, todo se redacta, que las palabras son importantes en el mundo de las leyes, ¿no? Un término puede cambiar todo. Entonces, fue atacada por su cherete a las 11 de la noche. El juez, ¿qué significa cherete? No. Se busca un término más estándar posible. Es la variedad más usada, la más común, pero también la que tiene menos errores. Normada. La que sigue los preceptos de la RAE. San Marcos te pregunta, ¿no? Elige la alternativa que esté en dialecto estándar. Si ves que le falta tilde, si ves que dice emprestastes, si ves que dice aiga, si ves que dice nadies, que dice diabetes, que dice cónyuge, perdón, cónyuge. Ya hay errores en todo lo que te acabo de decir. Cuando hay errores, no es estándar. Desde la gramática descriptiva, bacán, contar que la gente se entienda, no hay problema. Di nadies, di bañastes, di cónyuge, no hay problema. Pero para un examen de admisión se te exige el dialecto estándar, la variedad más común, más generalizada, para que sea entendible, común, menos regional, normada. Y por cierto, y además como es normada, porque es usada por grupos de poder, es la que posee de mayor prestigio social. Por eso que hay mucha gente que cuando está peleando, en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Ah, ya veo, ya. Si así de horrible escribes, con tremendos errores ortográficos, ¿no? Ya entendí por qué piensas así, no se te puede pedir más. Eso es una falacia y tiene un nombre, ¿no? Y la gente lo utiliza cuando no tiene más argumentos, entonces saca la vieja confiable, ¿no? Atracar lo lingüístico. No, no, hijito. No te estás dando cuenta que existen muchas variaciones, muchos dialectos. Y que tú sepas dialecto estándar no es licencia para que minimices al que no lo sabe. Al contrario, saber dialecto estándar es ser consciente de que es una variedad más que la necesitas para ingresar, pero la vida no es un examen de admisión. La vida no es una tesis. Existen otras variedades. Ahora, ¿por qué posee mayor prestigio social? Porque justamente es usado por grupos de poder, por gente que puede acceder a la educación y todo lo demás. Qué pena, no me da el tiempo, oye, chicos, tenemos que terminar la clase. ¿Tienes el material ahí, por favor? ¿Físico o no? No lo tienes. Vamos a ver por aquí. Esto es por motivos.
grupales, ¿ya? Si eres pobre, si eres rico, si eres hombre, si eres mujer, si eres profesional, si perteneces al mundo de los colectiveros, si perteneces al mundo de los docentes, de los abogados, de los artistas, o sea, que son jergas, léxico cerrado, propio de un grupo, que solamente esta gente lo entiende, de un determinado grupo. Por ejemplo, existe jerga profesional, palabras que solamente los médicos entienden, que solo los abogados, jerga juvenil. Por ejemplo, hay palabras que yo ya no entiendo, eso significa que ya no soy joven. Claro, porque solo los de ese grupo entienden. Yo había visto que decían, ya que estás en la cima, yo, gracias, tontamente caí. ¿Qué significa estar en la cima en estos tiempos? Uno cree que está en lo más alto. Y no significaba eso. Ya mejor no digo qué significa, porque ustedes los jóvenes sí entienden, ¿me entiendes? Pero yo caí. Eso es jerga. Léxico cerrado, que solo un grupo conoce, es parte del sociolecto. O, por supuesto, también está la jerga del AMPA, ¿no? De los zampones. Los delincuentes no dicen vamos a matar, ¿no? Ellos utilizan un léxico cerrado que solamente ellos entienden, ¿no? Es decir, vamos a vender droga, no. Utilizan palabras que solo ellos entienden, que uno que no está dentro de ese grupo no va a entender, que están comercializando droga, que están pensando matar a alguien. Utilizan un léxico de lampa, ¿ya? Eso es sociolecto. Ya, y el idiolecto es la versión que cada persona por persona. Eso es individualmente, ¿ok? Chicos, resolvamos algunas claves. Estamos contra el tiempo y nos falta hablar de funciones. Felizmente que las funciones es facilito. Voy a pasar PPT para lo que es funciones, ¿ya? Tómale foto a esto, mientras que, por favor, resuelve al toque, por favor. La uno, la 2, la 3, 4, 5, 6, señor. 7, 9, 10, 11, ya hasta la 11. No sé, ya ustedes vean, hijito, cómo lo hacen, pero yo te doy 5 minutos. Rápido, rápido, rápido. Concéntrate. Hasta la 11, 5 minutos.
Señores, ¿en qué número van? Repórtense, por favor, ¿en qué número van? En la 8. ¡Qué rápido son! Me da mucho gusto. Ya, vamos a avanzar aunque sea hasta la 8, ya que nadie más se reporta, porque tenemos que terminar lamentablemente. La uno, ¿qué clave marcamos? Uno, chicos, manden sus claves. Si está mal, yo me detengo a explicar por qué no, pero manden sus claves. Dedito, que mandaron todas sus claves, Esther, qué trome. Dedito, excelente. Una capacidad innata y universal que permite la comunicación. Uno de dos. ¿Qué clave marcamos? ¿Por qué decimos que el lenguaje es heteróclito? Dos. ¿La C o la D? Ah, no. Dijimos que heterócrito es heterogéneo, que se estudia desde diversas disciplinas, la psicología, la historia, la antropología, la literatura, incluso dijimos. Clave corazón, su estudio involucra diversas disciplinas debido a su complejidad. Dos corazón. Tres, tres. Heterócrito, ya hemos dicho, uno con C, es objeto de distintas ciencias. Dos, dice racional, porque permite estructurarse en el pensamiento. Dos con D. Tres, inmutable, porque conserva su estructura básica, porque responde a una base biológica constante en el ser humano. Si hubiera un cambio en el lenguaje, tendría que haber un cambio dentro de la evolución del hombre, ¿no? Mientras tanto, no. Inmutable, creativo, porque permite expresar ideas que nunca hemos escuchado, inéditas, y construir mensajes que no han sido nunca escuchados. Clave, amor. Cuatro. ¿Qué clave marcamos en la cuatro, muchachos? Amor. ¿El lenguaje es universal? Sí. ¿Todas las comunidades desarrollan una forma de comunicación lingüística? Sí. ¿El lenguaje es instintivo? No. El lenguaje es racional. Lo pensamos. Es actividad del cerebro, de la inteligencia. Falso. El lenguaje posee un componente innato que permite su adquisición. Sí, innato, el lenguaje es natural. El lenguaje tiene doble articulación, combina unidades sin significado llamados fonemas, apunta ahí, fonemas, sin significado son fonemas, para formar morfemas, unidades significativas, con significado. Verdadero, clave amor. Cinco, ¿qué clave marcamos en la cinco? Cuatro es amor, cinco. Besito, muy bien. La lengua es el conjunto de normas que permite la comunicación, verdadero. Gramática se llama, toda lengua tiene gramática. Dos, el habla es un sistema social, abstracto y permanente, compartido por todos. No, el habla no es social, voy a poner por acá. El habla no es social, el habla es individual. La que es social es la lengua, ¿de acuerdo? Falso, es individual, es concreto, es además variable, no es permanente. El habla depende del contexto y puede depender de relaciones entre personas. Claro, eso es lo que llamamos idiolecto. Habla de una manera distinta de la otra por diferentes circunstancias en las que te encuentres, verdadero. Idiolecto. ¿La lengua es individual? No, la lengua es social. Acá está, mira. Colectiva, falso. Clave beso. Seis. Dame una oposición equivocada. Equivocada. Muy bien. Porque lenguaje sí es limitante, el lenguaje. Pero la lengua es ilimitada, ilimitada. No. Falso. No es una característica de la lengua el ser limitada. No es una característica. Euforia. Bien. Siete. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Corazón. El dialecto es regional, el sociolecto depende del grupo y el idiolecto responde a la individualidad, ¿no? Clave corazón. Y ocho. Que en la sierra digan, señor, hazme una S asibilada. ¿A qué corresponde? A nivel de sonido fonético. Clave corazón. Ocho corazón. Bien, chicos, te dicto las últimas claves. Nueve dedo, 10 amor y 11 besito. Ahora, me quedan tan solo 2 minutos, pero aunque sea, quiero compartirlo. Como ustedes son un ciclo intensivo, entiendo que ya lo han visto. Solamente es para recordar, ¿de acuerdo? Las funciones del lenguaje. Cuando decimos que el lenguaje cumple función representativa,
Cuando utilizamos la lengua para informar sobre la realidad. Si yo te digo, a ver, chicos, en la avenida dice, hubo un accidente, dos carros chocaron. Tú no lo ves, pero las palabras te permiten representar esa realidad. Cuando tu objetivo es informar de forma objetiva, se llama función representativa del lenguaje. Acá tienes varios ejemplos que lo vas a leer con calma y destaca el referente. ¿De acuerdo? Cuando informas, la fórmula del agua es H2O, destaca mucho en tu mundo académico. En el mundo académico destaca la función representativa o también se le llama referencial. Cuando utilizas el lenguaje, o sea, las palabras para informar, para sentarte en un hecho, en la realidad, se llama función representativa o referencial. En cambio, se llama emotiva o expresiva cuando no solamente informas, sino además destacas tus emociones. Un excelente libro, cuánta corrupción, o una duda, o una opinión. Cuando pones adverbios oracionales, lamentablemente, desgraciadamente, deseos, expresiva o emotiva y destaca el emisor. En una función apelativa, apelas a alguien, llamas a alguien, buscas respuesta de quién, del receptor. Por eso en la función apelativa destaca el receptor. Ejemplo, cuando hay una orden, apúrate, te centras en el receptor. O anuncios, la publicidad, pague dos, lleve tres, lo que tú quieres es que compre la persona. O cuando es una pregunta, quieres influir en ella, un consejo, una petición. Esa es función apelativa. O también se le llama conativa, C-O-N-A, conativa. Función metalingüística, cuando utilices el lenguaje para explicar la lengua. Llama proviene del flama. Adolecer no significa carecer. El verbo presenta cinco accidentes. Lingüístico, te centras en la lengua. Función metalingüística o de glosa. Destaca el código. Poética, lo que usamos en literatura, cuando decoras tu mensaje. O no solamente en literatura, cuando dices, esta chica baila como un trompo. Símil, ya, ahí es función poética. Cuando usas refranes o locuciones, ay, me costó un ojo de la cara, esa es poética. Frases populares. Y por último, fática o de contacto, cuando utilizas el lenguaje para continuar la comunicación. Chicos, ¿se ve la PPT? Usa el lenguaje para ver que la comunicación está en buena marcha, por eso destaca el canal. Porque estoy corroborando si me escuchan. Chicos, ¿me escuchan? O cuando responde la llamada, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Por qué preguntas eso? Porque quieres corroborar que el canal, o sea, la señal, esté en buenas condiciones, fática o de contacto. ¿Sí? Con eso puedes resolver las últimas claves. Por ejemplo, dime tú, ¿qué función es en la número 12? Dice, ¿aló? Ana, ¿qué función es esa? ¿Aló? Estás buscando contacto, ¿verdad? Fáctica o de contacto. Porque buscas contacto. Aló, aló. Si no te responden, tú cortas. Porque primero buscas contacto. Esa es función fáctica o de contacto. Luego dice, por favor, confirma tu asistencia. ¿Qué función es esa? Confirma. Quiero tu respuesta. Quiero que tú me respondas tu confirmación. Ah, me centro en el receptor. Función apelativa o conativa. Luego dice, me emociona mucho saber. Me emociona. Ah, ese es mi mundo interno. Función emotiva o expresiva, me emociona. Luego dice, el evento se realizará el sábado. Ah, estoy informando. Función representativa. Clave dedito. 13. No puedo cambiar. ¿Qué es eso? ¿Expresiva o representativa? No puedo cambiar. Es mi mundo interno, emotiva. Soy el remedio sin receta. Ok, yo soy un remedio. Esa es metáfora, pues. Ah, cuando es metáfora. Función poética o estética. O sea, uno con A y tres con B. Esta vez el dolor va a terminar. Informativa, 4 con C. Y tendrías que aprender a pedir perdón. Yo quiero que tú me pidas perdón. Esto es función apelativa. Clave dedito. 14 hazlo con calma, alumno. 14 es dedo y 15 euforia. Bueno, cualquier pregunta que tengas, mándasela en el chat a la tutora y ella me lo envía y yo te respondo. ¿Ya? Si tienes dudas en la 14 o 15,
Manda, o cualquier pregunta que no te quedó claro, manda la pregunta y yo te la respondo. Cuídense, que tengan un gran día, chicos. Los quiero mucho. Chao, chao. Que les vaya bonito. Qué despeinadas todo. Yo me he peinado, pero no sé por qué estoy así. Chao, chao.